del tema Creciendo en Gracia. Y vamos a continuar con el tema de la ingratitud. Este es uno de los temas, hijo, de la que nadie debería de hablar, pero se tiene que decir. Dios es bueno, gracias a Dios que nos da ejemplo de que Él creció en gracia. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, nosotros lo creemos. Dice Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto significa, o quiere decir, Lucas quiso decir aquí que Jesús desde niño aprendió a ser una persona agradecida, porque una persona agradecida tiene gracia para con los demás. La gracia de una persona agradecida es algo deseable por los demás. Se hace uno una persona amable cuando uno manifiesta gratitud. Y Jesús aprendió esta parte de su vida, que es la infancia, de lo que nos habla aquí Lucas 2:52. Nos habla de que Jesús vivió sujeto a sus padres. Sus padres eran tan humanos como usted y como yo. María y José eran tan humanos y tan falibles, tan imperfectos como cualquiera de nosotros. Yo no sé, no dice la Biblia, pero yo le puedo asegurar que José y María se daban sus agarrones, así como nos dábamos mi esposa y yo, así como se los da usted con su esposa o con su esposo. O sea, no, mujer, no tienes razón en eso, pero es que yo era la Virgen María, ¿a mí qué? Sí. Eso está mal y lo vamos a arreglar, órale. Y eran imperfectos. Y Jesús creció en ese medio, y viendo su imperfección y conociendo su perfección, Él vivió sujeto a ellos. Yo pienso y creo que mucho de esa sujeción tenía que ver con su gratitud a ellos. ¿Por qué? Porque lo cuidaron, lo sustentaron, lo protegieron. Viajaron con Él kilómetros y kilómetros protegiéndolo del rey Herodes, que lo quería matar. Toda la infancia de Jesús, María lo tuvo que atender, José tuvo que proveer lo necesario para que Jesús comiera. O sea, fue como un niño normal que vivió bien gracias a José y María. Y esa sujeción que Jesús tuvo nos habla pues de gratitud y de respeto hacia sus padres terrenales por todo lo que hicieron por Él. Y en una respuesta lógica también a las atenciones, Él mostró pues esa gratitud sujetándose a ellos. Y yo creo que todos podemos entender de una manera sencilla que una persona malagradecida o ingrata no tiene respeto ni se sujeta a nadie. No sé si usted ha conocido a alguien, no voltee para ninguna parte porque lo va a delatar, pero esta actitud de ser malagradecidos nos hace pues en cierto sentido recibir el rechazo de la gente. Y gente que alguna vez nos ayudó, si vieron nuestra ingratitud o si no manifestamos nosotros gratitud por aquellos favores, aquellas atenciones, aquella ayuda que se nos dio, pues vamos a recibir el rechazo de la gente. Nunca más va a querer ayudarnos en nada. Es obvio que al menos los padres del malagradecido lo van a amar, pero el resto de la gente, nadie lo va a querer soportar a un malagradecido. Son de esas cosas que nos roban gracia. Una persona malagradecida no tiene gracia. Algunos le dicen más prácticamente el desgraciado, porque la verdad no tiene gracia una persona malagradecida. Y a veces suele suceder que ni los padres soportan a los hijos malagradecidos. A mí me ha tocado escuchar madres y padres que se quejan de hijos malagradecidos. Y sí, o sea, los aman porque pues son sus padres, pero de que los soporten es otra cosa. Y suele suceder. Ahora, por otro lado, el ingrato también no solamente se gana el rechazo de la gente, sino el juicio de Dios. Porque Dios observa todo. Y aunque es lento para la ira, en algún determinado momento hace justicia, y esto no va a pasarlo por alto Dios. La ingratitud es algo que Dios no pasa por alto. De hecho, los ingratos no van a estar en el cielo. No va a haber gente ingrata. No va a haber. ¿Por qué? Pues porque Dios espera que por lo menos nosotros seamos agradecidos. Y ese es el propósito que tiene esta clase, entender que la ingratitud es algo detestable
en cualquier persona, no digo en los hijos de Dios, pero también hay hijos de Dios que se muestran ingratos, que se muestran malagradecidos. Y cualquiera de nosotros puede caer en la ingratitud. Y puse aquí algunos puntos para tomar un poco de referencia, pero cuando nosotros creemos que no es necesario dar las gracias porque tenemos muchos recursos para pagar, a veces nos hacemos ingratos. Y hay un caso, bueno, hay muchos casos en la Biblia, ¿no? Pero les comento un caso del rico insensato. Es una parábola que Jesús platicó en Lucas 12, versículos del 16 al 20. Este señor creía que no le debía nada a nadie porque le iba muy bien. Tenía en un momento muchas cosechas, y dice la Biblia que él mandó hacer los graneros más grandes, y lo que quería era disfrutar de sus bienes él solo, como diciendo, pues yo no tengo a nadie quien darle gracias, ni tengo por qué repartir nadie. Y en vez de darle gracias a Dios por la abundancia, dijo, yo me voy a deleitar con esto, ¿no? Y Dios le había concedido tener esas cosas, pero bueno, él dijo, pues, si yo me lo gané con trabajo, con mi esfuerzo. Y entonces esto se llama también ingratitud. Y tanto le molestó a Dios, según dice esta parábola aquí, que ni siquiera alcanzó a disfrutar nada porque se murió. Hay cosas que nada más vamos a disfrutar aquí en la tierra, así es de que lo que tiene, aprovéchelo, disfrútelo, porque Dios se lo da, y dele gracias a Dios, disfrútelo con gratitud a Dios. Pero hay veces que nosotros, cuando creemos que nos hemos ganado las cosas o que las hemos pagado, nos volvemos ingratos. Y siempre es importante dar las gracias. Otras veces somos ingratos cuando somos demasiado distraídos y no agradecemos los favores recibidos. Creo que a todos en algún momento nos han hecho algún favor, nos han ayudado en algo. Y es necesario que nosotros manifestemos gratitud. No digo que pagues el favor, digo que debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Pues porque es parte del crecimiento y de la madurez que debe tener un hijo de Dios. Y aun que no fuéramos hijos de Dios, es parte de la formación y de la madurez de una persona normal, el ser agradecido. Pero cuando somos distraídos, se nos va el rollo, y aquello que debíamos haber expresado como gratitud no lo hacemos, y eso nos roba gracia. Y más dependiendo de la gente a la que le hagamos ese desplante, ¿no? Porque hay de personas a personas, y hay quien lo recibe con madurez y hay quien no lo recibe con madurez. Hay un caso de una persona en el libro de Génesis 40, en el capítulo 40. Es José, o más bien era el copero del faraón. Ustedes recuerdan que a José le metieron a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel José, pues también metieron a la cárcel al panadero y al copero del rey. Habían hecho alguna conspiración y el faraón dijo, ¿sabes qué? Estos deben de ser. Los metieron a la cárcel, y estando ahí en la cárcel José habla con ellos y tuvieron unos sueños, y José se los interpreta. Y le dice al panadero, ¿sabes qué? El sueño que tú tuviste significa que de aquí vas a salir y te van a dar cuello. No le dijo, ahí me saludas a San Pedro, porque todavía no sucedía ese capítulo de la Biblia. Pero al copero le dice, ¿sabes qué? El sueño que tú tuviste significa que vas a salir de aquí libre de juicio, y te van a restaurar tu trabajo. Órale, dijo, qué buena onda. Ah, le dijo José, pero acuérdate de mí, no, ya que estés enfrente del faraón, acuérdate de mi caso. O sea, yo no hice nada para estar aquí. Ahí te encargo que hables por mí. Pues no, salió el tipo y nunca se acordó. Jamás se acordó. Y ese tipo de favores que a uno le hacen, por lo menos que te levantan el ánimo de saber que vas a salir de la cárcel, ya es ganancia, ¿no? El interpretarte un sueño, no sé si él le dijo, ¿sabes qué? Gracias por revelarme el sueño, gracias por darme esperanza de vida. No, él salió, se le olvidó. Y por supuesto que esto es algo que Dios detesta y que seguramente hizo sentir mal a José también. Pero bueno, José era una persona madura y lo pasó por alto. Ya al tiempo, el faraón dice que tuvo un sueño, y en ese sueño pues nadie se lo pudo interpretar, y se acuerdan, hasta entonces se acuerda aquel hombre, el copero del rey se acuerda, y va
y busca a José y lo sacan de la cárcel, interpreta el sueño de Faraón, etc. Entonces, a veces basta un descuido leve, y eso nos puede dejar marcados como ingratos de por vida. Un descuido así, ay, se me olvidó. Oye, acuérdate de mí cuando estés con el Faraón. Ah, se me olvidó. ¿Por qué no te acordaste? Pues es que, pues no sé. Entonces, a veces nos sucede esto y de pronto ya nadie nos quiere ofrecer ningún tipo de ayuda. Y a veces ni aunque la pidamos. Porque sí hay veces que nos humillamos a decirle a la gente que no nos quiere bien, a decirle, échame la mano, no, ayúdame. Y hay gente que aún sabiendo que tenemos una necesidad, como ya fuimos ingratos en una ocasión, cuando ya fuimos malagradecidos en alguna ocasión, ya ni siquiera nos va a ayudar, ¿no? Entonces Dios nos dice que podemos salir de estos problemas de la ingratitud o de esta mala fama. Bueno, más bien no es mala fama, es, pues yo diría, mal testimonio o mal ejemplo que damos los hijos de Dios, o mala reputación que vamos haciendo por ser mal agradecidos. A veces, como les decía, porque creemos que nos lo ganamos, a veces porque somos distraídos, pero también cuando nosotros ponemos nuestra atención en lo que nos falta, nos podemos hacer ingratos. Y este caso fue el caso de Israel en el desierto. Israel en el desierto tenía todo lo necesario para vivir. Tenían ropa, tenían alimento, tenían agua, tenían libertad, cosa que no tenían en Egipto. Y en vez de darle gracias a Dios, de tener un corazón agradecido porque Dios ya les había dado la salida de la esclavitud y ya los llevaba a la tierra prometida, no, se empezaron a quejar porque no tenían carne que comer. Mire, yo sé que, híjole, ese camino que recorrieron los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, en 10 días caminando se puede llegar. Pero ellos duraron 40 años, por tercos, por malagradecidos, por insensatos. Y la gran mayoría de ellos se quedó en el desierto, ya no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios los dejó ahí, intencionalmente, porque eran malagradecidos. Tenían todo, salud, libertad y la promesa de un territorio, pues para ser una nación. Y en vez de agradecerle a Dios y a Moisés por esa labor de sacarlos de Egipto, pues mejor reclamaron, pues sí, pues aquí estamos, pero no tenemos carne para comer. Digo, por favor. Yo no sé si a usted le ha tocado pasar hambres, pero cuando uno trae hambre, vea a la gente pobre jalando de la basura, a mí me ha tocado ver gente jalando de los tambos de la basura comida podrida, apestosa, fea. O sea, yo no veo a esa gente quejándose porque no les dan un platillo de carne asada. Nadie me da un tomahawk, ¿no? Nadie me da una rachera de medio kilo, así, todavía chillando así, ¿no? Con tortillas de harina y queso. O sea, uno dice, ya lo que caiga, lo que sea, cuando hay hambre. Bueno, Israel tuvo este problema, mostró ingratitud, fijando su atención en lo que le hacía falta, en vez de dar gracias por lo que sí tenían. Otro de los casos es cuando no valoramos el esfuerzo de los demás, y creo que este es el punto en el que más nos vamos a enfocar, porque este ejemplo nos habla de cómo es Israel y cómo a veces hemos sido nosotros los mexicanos como nación, y alguno que otro cristiano también en esto. No valoramos a veces el esfuerzo de los demás. Y decimos, sí, pues qué suave, y a veces hasta nos emocionamos, pero no valoramos el esfuerzo de los demás. Y la ingratitud realmente es un problema que se manifiesta aún en los cristianos. Mire, la ingratitud es un problema que abarca a toda la humanidad, a todos nos puede pasar, pero además de que nos puede pasar a cualquiera, es un problema que va en aumento. Lo dice la Biblia. En el segundo libro, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, le dice Pablo esto a Timoteo:
Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, así como los que ya estamos viendo ahorita, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ingratitud es algo que va a la alza. Cada vez va usted a ver más gente ingrata, malagradecida. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, pues. Y podríamos argumentar que esto solamente le ocurre al mundo, pero también ocurre dentro de la iglesia. No voltee para ninguna parte ni piense mucho, pero aquí ha estado mucha gente que Dios ha sanado de cáncer, de enfermedades de las que se le puede ocurrir, y no se quedaron a buscar a Dios. Recibieron el favor y se fueron. No digo que tengan que hacerse pastores, porque no es un deseo de uno, es un llamado de Dios, pero por lo menos por gratitud, ¿no? Y si no lo hacemos, pues obviamente esto no pasa por alto para Dios. Y entonces esto no es algo que le ocurre al mundo solamente, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, y lamentablemente dentro de la iglesia también ocurre. Y a nosotros nos ha tocado vivir tiempos en los que no es difícil ya ser cristiano. Ahorita ya no es difícil ser cristiano. Llegó un tiempo en que sí, era muy complicado ser cristiano. Los cristianos los mataban, los perseguían, los crucificaban. Pero ahora nos las han puesto muy fácil. Demasiado fácil. Es más, hay lugares donde solamente le van a decir 3 cosas: congrégate, sirve en la iglesia y diezma. Y con eso ya vas a ser cristiano. Sí, ya, de aquí ya vas a tener tu membresía aquí en la iglesia y ya. La verdad es que no se trata de eso. Pero bueno, nos la han puesto así de fácil. No hay persecución por nuestra fe ni por vivir la verdad de Dios. No, nadie te va a perseguir por vivir como vives, nadie. No nos crucifican ni nos llevan al circo romano, pues, para dar exhibición de todo lo que hacían con los pobres cristianos de aquel tiempo, ¿no? Al principio. Pero mucha gente profesa ser cristiana viviendo un cristianismo demasiado ligero. Y no estoy diciendo con esto que tenemos que andar con la vela encendida siempre y orando y todo ese tipo de cosas. No, pero muchos de los cristianos se tropiezan constantemente con el problema de la ingratitud, y esto sí es difícil controlar, porque tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y darle gracias al que nos ha ayudado. Miren, Dios nos hizo para vivir en comunidad, pues nos creó para vivir en comunidad, no para vivir aislados. Y en una comunidad dependemos los unos de los otros. Siempre vamos a depender los unos de los otros. Somos dependientes desde antes de nacer. Perdón. Desde antes de nacer, nacemos, y si no nos amamanta la mamá, vamos a morir. Si no nos cuidan, vamos a morir. El hombre no puede sobrevivir solo. O sea, necesitamos siempre, y Dios nos ha hecho así. Entonces, cuando nosotros caemos en el problema de la ingratitud, en automático perdemos la gracia delante de Dios y delante de la gente. Todos los que nos rodean lo van a notar, y eso nos va a robar gracia, pues. Hay gente ingrata que cuando ya se ve metido en problemas por causa de la misma ingratitud, dice, es que nadie me pela, pues nadie me ayuda. Y se pregunta, pues no sé por qué es que me va tan mal. Y Dios sí sabe, por supuesto que Dios sabe, y nos dice que muchas veces es por ingratos y malagradecidos. Hay como un sello distintivo para los ingratos, y esto lo hizo Dios. En Proverbios 17:13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y aquí yo digo con toda razón, la frase que más se usa para hablar de la gente malagradecida es: cayó de la gracia. No sé si alguna vez le han dicho, caíste de mi gracia. Fue porque a lo mejor recibiste favores y no supiste corresponderlos, o hiciste un maltrato a una persona que te trataba bien. Bueno, esto es parte del problema, caer de la gracia. Ahora,
Da lo mismo ser ingrato para con Dios que para con los hombres, porque de cualquier manera, o de cualquiera de las dos formas, se cae de la gracia. Yo prefiero, por supuesto, caer de la gracia de la gente y no de la gracia de Dios, pero el ingrato muy probablemente nunca vuelva a recibir más favores de la gente que lo ayudó. Yo casi lo puedo asegurar, muy difícilmente va a recibir favores de la gente que lo ayudó. Dios es diferente, Dios es bueno y es posible que nos dé una o varias oportunidades más. El asunto es que lo podamos entender, que es una oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, seamos o no seamos cristianos, estamos en deuda con mucha gente. Mucha gente a nuestro alrededor nos han ayudado, nos han tendido la mano, y ya si no debemos dinero o favores, en este caso, pues por lo menos debemos gratitud. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que darle gracias a Dios, por supuesto, a nuestros padres, a la familia, a los maestros, a los amigos. Yo creo que hay mucha gente alrededor de nosotros que nos han ayudado, nos han servido, y pasamos por alto el hecho de manifestar la gratitud. Hay muchas maneras, ahorita vamos a ver ese punto, pero hay muchas maneras de mostrar gratitud. Pero a todos los que en algún momento nos han servido y nos han ayudado en algo bueno, tenemos que manifestarle gratitud. Aún a la gente que no hemos conocido, ¿no? Personas que no hemos conocido, pero que han hecho algo en favor de nosotros, tenemos que manifestar esa gratitud. Y tenemos que recordar aquí que, aunque todavía no conocíamos a Jesús, nos amó y nos ayudó. Por eso digo, aun cuando no conozcamos a la gente que nos ha ayudado, tenemos que ser agradecidos. Jesús tomó nuestras culpas, murió en nuestro lugar, y hoy por Él estamos aquí. Y es importante entonces que, aunque no lo conocíamos, hizo algo por nosotros, pues vamos dándole gracias también. Y gracias a Dios que estamos aquí, estamos bien y vamos con rumbo bien definido hacia su presencia. Ya cuando nosotros dejemos de estar aquí, vamos a la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque alguien que nos amó hizo algo por nosotros, y a veces nosotros decimos: Señor, qué bueno que me salvaste, ahora dame esto, ahora dame esto otro, y lo agarramos como el genio de la lámpara en vez de vivir agradecidos con Él por la eternidad. Ahora, aprovechando que estamos celebrando nuestra independencia aquí como mexicanos, yo creo que muchos nos alegramos por nuestra independencia, ¿no? Y he visto que hasta los que no son mexicanos se alegran por la independencia de México. Por allá en Dubái hay un edificio muy alto que está pintado de los 3 colores ahorita. Bueno, está iluminado, ¿no? De verde, blanco y colorado, uniéndose pues al festejo de los mexicanos. De repente la Torre Eiffel también se pinta de los 3 colores y ves gringos, güeros, americanos, norteamericanos que de repente se vienen a México a celebrar el día del 15 de septiembre en la noche, a pegar el grito, ¿no? Entonces, yo creo que muchos nos alegramos por esto, pero conocemos también la historia parcialmente, ¿no? Acerca de los españoles que conquistaron a México, y en aquel momento, recordando un poquito, pues algunos mexicanos aún en su propia tierra trabajaban como esclavos, y sucedían estas cosas aquí en México, y esto pues lo hacían extranjeros, ¿no? Los españoles conquistadores, y sin ensuciarse las manos se llevaban todo. Y cito esto porque, créanlo, no le hemos dado gracias a Dios con la debida conciencia por la gente que nos ayudó y nos dio libertad, que nos ayudó a ser independientes y no dependientes del gobierno español o de la monarquía española en aquel tiempo, ¿no? Y pues conocemos la historia cuando muchos mexicanos también, viendo esta injusticia, pelearon. Y entendemos ahora y decimos que suave, ¿no? Qué buena onda, que somos libres, pero no sé si nos hemos dado el tiempo para darle gracias a Dios por todo esto. Porque sí, les digo, nos alegramos, gritamos con emoción. No sé a ustedes qué tanto les gusta escuchar el grito. Mi esposa era fan de eso, de ir al grito. Ya hace tiempo que no va, ¿verdad? Por los apretones y los empujones y
por la pandemia y por muchas otras cosas, pero hay una emoción especial en el grito, ¿no? Se emociona la gente. Eso que te digan, ¡viva la independencia! Y la gente, ¡viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos y Pavón! ¡Viva! Y viva Leona Vicario, y viva Allende, y viva, ¡viva México! Y ¡viva la raza! ¡Viva! Y hay euforia, pues hay mucho contentamiento. Nos apasionamos, pero no llegamos al punto de callarnos un ratito la boca y decir, Señor, gracias, gracias por estas gentes que dieron su vida. Eran imperfectos, sí, eran imperfectos, pero hicieron un gran favor al México que hoy conocemos. Y vivimos medianamente bien gracias a la muerte de aquellos. Y pocas veces nos damos el tiempo, vuelvo a decirlo, por todo lo que implicó aquello, pues, las incomodidades, las cosas que padecieron aquellos pobres mexicanos, ¿no? Y esto también se le llama ingratitud a Dios y a nuestros héroes nacionales. No sé si se le había ocurrido pensarlo, pero yo creo que es importante este punto. Ahora, relacionado con este tipo de ingratitud, yo quiero presentarles un caso bíblico de ingratitud nacional también, porque también a Israel le pasó esto. No es un problema de los mexicanos, es un problema universal, ¿no? Es un caso en el que toda la nación de Israel se olvidó de Dios y de Gedeón. Gedeón fue un juez, un libertador de Israel también. Fue un héroe que Dios usó para liberarlos. Gedeón también era imperfecto, era un hombre normal, pues. Y este hombre fue el que liberó a Israel de los madianitas. Y quiero leer aquí algunos versículos en Jueces capítulo 8, versículo 33 al 35. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Voy a explicarles un poquito aquí el contexto de estos 3 versículos y luego vamos a volver aquí. Miren, Gedeón había sido un hombre normal, vamos a ponerle un hombre normal, hasta que Dios lo llamó a liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Él era un hombre normal, atendía las cosas de su casa, tenía ganas de vivir en libertad, quería disfrutar el fruto de su trabajo. Y pues la nación entera se había desviado de sus principios como nación santa, pero él se esforzaba pues por hacer las cosas. Y Dios, viendo esa maldad del pueblo de Israel, Dios los entregó en manos de los madianitas a los de Israel. Y los israelitas, como nación escogida de Dios, yo creo que siempre han sido autosuficientes. Dios nos ha bendecido siempre como pueblo de Dios, seamos israelitas o seamos cristianos en este tiempo. Somos hijos de Dios y somos gente autosuficiente en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y los israelitas tenían esa autosuficiencia, pero en ese tiempo, cuando ellos sembraban sus tierras, cuando ya la cosecha estaba lista para levantarse, llegaban los madianitas y arrasaban con todo, quemaban las parcelas, se llevaban los animales de ganado, pues ovejas, vacas, asnos, lo que sea, se llevaban todo. Llegaban, destruían parcelas, se perdía todo el producto de las cosechas y se quedaban los israelitas pobres, sin qué comer, y pues los tenían en miseria, ¿no? Los madianitas a los israelitas. Y entonces no había un ejército organizado que defendiera esa causa o que evitara pues que los madianitas llegaran y destruyeran todo. Y en ese momento es cuando hubo seguramente algunos intercesores que clamaron a Dios, porque aquí comienzan todas las cosas, o aquí comienza uno a sacudirse este tipo de situaciones con la oración. Dios escuchó el clamor de estos pocos intercesores, porque mire, intercesores siempre van a ser pocos o vamos a ser pocos. Gente que ora es poca.
Una reunión normal, nos juntamos los 200, 150, algunos, ¿no? En una reunión de intercesión, en una iglesia de 200 personas, se juntan unos 10, 15. O sea, siempre somos pocos, ¿no? Y en este caso debió haber sido un grupo pequeño de intercesores que clamaron a Dios y fueron escuchados. Y Dios escuchó ese clamor. Y un día que Gedeón estaba limpiando el trigo de su cosecha, estaba escondido en una cueva por temor a los madianitas, y Dios lo llamó para liberar a Israel de esa opresión de los madianitas. Dijo: este sí es trabajador, este sí le echa ganas, este sí anhela la libertad. Miren, no sé si entienda algo de cómo se trilla, cómo se limpia el trigo. Pero el trigo se necesita que haya aire para que cuando lo avientan al aire, el aire se lleva la paja y el trigo, como es más pesado, va cayendo el grano ya limpio. Pues imagínense cómo le estaba yendo a este pobre hombre limpiando el trigo adentro de una cueva, ¿no? Ya se me fuera que agarraba granito por granito, ¿no? para limpiarlo, porque ¿cuál aire? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y la primera reacción de Gedeón al llamado de Dios, que le dice: tú vas a liberar a Israel de los madianitas, dijo: espérame, yo no puedo, yo no tengo los recursos, tú sabes que yo soy el más pequeño de mi familia, y tú sabes que, mira, que pretextos, que no son pretextos, sino son razones. Si lo vemos así con detalle, vamos a entender que son razones para no hacer algo. Es como si a mí me dicen: pega un brinco y toca ese proyector. Y yo tengo que dar mi razón, es que no la alcanzo, o sea, no estoy tan alto. O sea, doy razones reales de por qué no puedo hacerlo. Gedeón estaba dando esas razones, pero Dios le dijo que él iba a ayudarlo a vencer a los madianitas. Y quiero leer esta parte, está en Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Evidentemente Gedeón no lo creyó, porque el ejército de los madianitas era muy numeroso, muy numeroso. Dice la Biblia que se veía el ejército ahí acampando, se veía como de esas plagas de langostas, o sea, de chapulines. Era una nube de madianitas ahí, y dice: pues es imposible que yo pueda contra todo eso. Pero Dios convenció a Gedeón mediante algunas pruebas y algunas señales. Dijo Gedeón: ok, si tú eres Dios y tú dices que vas conmigo, a ver, muéstrame. Y ya hizo algunos tratos ahí, algunas negociaciones con Dios, y ya convencido se lanzó a la guerra con un ejército de 300 hombres contra una multitud incontable de soldados madianitas. Lo curioso es que los venció. Y los israelitas pues ya volvieron otra vez, toda la nación volvieron a la normalidad y empezaron a disfrutar de lo que sembraban, de lo que hacían, el fruto de su trabajo, y pues les volvió a ir bien, otra vez, porque ya los madianitas no los tenían encima de ellos. Y ahora, no es parte del tema de hoy, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para decirles que cuando no estén convencidos de la comisión que Dios les ha dado, platiquen con Dios, búsquenlo en oración. Esto fue lo que hizo Dios ahí con Gedeón. Gedeón dice: es que la comisión que me estás dando es demasiado grande. Y le dice Dios: yo voy a estar contigo. Pero es que, Señor, mira que somos pobres, yo voy a estar contigo. Y lo convenció. Tenemos que platicar con Dios en oración, expresarnos en un diálogo con Él, exponernos a su palabra. Cuando uno ora, uno tiene la costumbre o bueno, más bien tiene la idea
de que orar es pedirle a Dios. Y sí, hay que pedirle, Señor, necesito esto y esto y esto, pero si tomamos como ejemplo la oración del Padre Nuestro, no comienza pidiendo. Revíselo. Es un diálogo con Dios, es platicar con Dios. Y platicar, como yo platico con mi esposa, dicen los que saben que cuando la mujer habla, el 75% del diálogo es la voz de la mujer y el 25% es del hombre, o algo así. Mi esposa habla mucho más que yo. No sé las esposas de todos los demás, pero ya vi pellizcones por ahí, entonces no van a decir ni se van a delatar. Pero bueno, a veces nosotros tenemos que exponernos al diálogo con Dios. Dios quiere platicar. No quiere que le presentes peticiones nada más, quiere platicar. Y en ese diálogo es cuando uno recibe la convicción. Por eso dice la Biblia, ahí en Romanos 10 no sé qué, que la fe viene ¿por el qué? Por el oír. Si usted no se expone a oír a Dios, a escuchar a Dios, no va a tener convicción del llamado que Dios le dio, de la comisión que Dios le dio. Se le va a hacer demasiado grande la comisión que Dios le dio y va a terminar diciendo: es que yo no puedo, es que soy demasiado pequeño, es que soy pobre, es que no traigo seguidores, es que esto y es que el otro. Pero Dios nos convence, pues. Y Dios, yo le puedo asegurar, Dios lo va a animar y lo va a convencer para vencer cualquier obstáculo que usted esté considerando demasiado grande para librarlo en algo que Dios le comisionó. Pero no es así. No es así. Siempre Dios se ha valido de cosas pequeñas. En este caso, 300 hombres que derrotaron a cientos de miles de hombres no es algo usual. Pero Dios nos da convicción, pues, y es Él a fin de cuentas el que pelea por nosotros, no nos envía a nosotros solos, ¿no? Y además yo les puedo asegurar que durante todo el proceso, cuando nosotros somos convencidos por Dios y vamos considerando que Dios está con nosotros, crecemos en fe. Esa es la manera de crecer en fe. No crece uno en fe nomás porque pues ya me llegó la bendición y ya creo. No, o sea, uno va creyendo parcialmente, va conociendo los alcances de los demás conforme uno va teniendo relación con la gente. Si usted no tiene relación con Dios, diálogo con Dios, no es posible que uno crezca en confianza con Dios si no tiene uno ese tiempo con Dios. Entonces, es el proceso que nos ayuda a crecer en fe, porque la victoria no depende solamente de nosotros, sino de Dios que esté con nosotros. Lo leíamos aquí en el versículo 16, cuando le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esto lo hizo creer. El que Dios le haya dicho: yo voy a estar contigo, eso es suficiente. Si a mí Dios me dice: yo voy a estar contigo en algo, yo voy y me aviento, aunque parezca que es imposible, yo me aviento. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que lo hiciera. Y así es como funciona la fe. No funciona con todos los recursos de nosotros, funciona con los recursos de Dios. Y eso nos hace crecer en confianza con Él. Yo me acuerdo cuando al principio nosotros nos venimos a San Luis. Y me acuerdo que yo me preocupaba por los recibos de luz cuando teníamos coolers. No sé cuánto les tocó estar bajo esa humedad espantosa de los coolers en el mero centro del verano. Salía uno empapado de sudor, ¿no? Y con todo y que eran coolers y que es más barata el consumo de los coolers, pues yo me preocupaba por los recibos de luz de los 1,500 pesos de aquel tiempo. Y decía: ¿y cómo le vamos a hacer para pagar? Y Dios me decía: ¿y cuándo te he dejado sin dinero para pagar? Y yo me acuerdo que me preocupaba por esos 1,500 pesos de la luz. Cuando Dios me dice: hagan este edificio, no sé cuánto vale este edificio, dije yo: Pero yo tuve que pasar tiempo con Dios hablando: a ver, Señor, convénceme. Y de repente, pues ahí está un arquitecto que te puede hacer el diseño, ahí están los varones que pueden entrarle en la chamba,
Y así lo hicimos. Ayer todavía hasta tarde estuvimos trabajando aquí. No es cuestión de tener yo todo el recurso, es Dios con nosotros, lo que nos anima, lo que nos fortalece y lo que nos trae convicción. Pero bueno, no era el tema, regreso al tema de la ingratitud. Gedeón, con la ayuda de Dios, le devolvió la independencia a los israelitas. Ya no dependían de la bondad de los madianitas para poder comer. Y ellos volvieron a producir y comer lo que producían, volvieron a prosperar, pues. Y el problema es que, pues qué bueno, ya ahora podemos sembrar y podemos cosechar y podemos comer y podemos progresar. Pero se muere Gedeón y nadie contó su historia a la siguiente generación. Nadie dijo, mira, hubo un hombre al que Dios le habló y que le hizo caso y que nos liberó de los madianitas y que nos fue bien. Y los israelitas se olvidaron de él y se olvidaron de Dios. Gedeón, ¿quién es Gedeón? Pues era un don allá que nos ayudó. No, ni siquiera eso. Se olvidaron de Gedeón, se olvidaron de Dios y volvieron a hacer lo malo y adoraron otros dioses que nunca les habían ayudado a los israelitas. ¿Qué es esto? Ingratitud. Y quiero volver a leer los versículos que leí antes de comentarles esta historia, porque estoy seguro que ahora lo van a entender un poco mejor. Dice Jueces, capítulo 8, versículos 33 al 35, lo vuelvo a leer. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y esta parte es la que más duele. El versículo 35 dice: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Tristemente, la condición de Israel como nación volvió a ser la misma que antes de que llegaran ahí los madianitas. Lo único que cambió fue el nombre de los siguientes enemigos. Israel volvió a lo mismo. La ingratitud que ellos manifestaron al olvidarse de Dios y al olvidarse de Gedeón, que los había ayudado, comisionado Gedeón por Dios y Dios con él y con el ejército de los 300 hombres, se olvidaron. Se les olvidó y no se acordaron más de él, pero tampoco se acordaron de otras cosas. El punto al que quería llegar aquí es que la ingratitud, sea por la razón que sea, tiene consecuencias muy severas. Volvió Israel a ser oprimido por otros enemigos. ¿Por qué? Porque se olvidaron. No agradecieron y se olvidaron. El hecho de no agradecer nos mete en un círculo vicioso, así como un círculo vicioso de desgracia, ¿no? Porque nos hace olvidar los favores recibidos. Y miren, supongamos que nosotros no le damos gracias a Dios por nuestra independencia. Pues sí, a lo mejor fuimos al grito y nos emocionamos. ¡Viva México! Sí, viva. Pero no decimos, Señor, gracias por nuestros héroes, y recordarlo constantemente, ¿no? Pero nos olvidamos de la gente que luchó para darnos independencia, para darnos libertad. Y nos olvidamos del Dios que comisionó a nuestros héroes para liberarnos. Porque Dios los comisionó. Miren, no piensen que eran pastores, sacerdotes. Bueno, estaba metido sacerdote ahí, se supone, ¿no? Dice la historia que Miguel Hidalgo era cura, ¿no? Digo, cura en el sentido religioso, no que no era que buena onda, ¿no? Aunque yo me imagino que también, ¿no? Pero fueron siervos de Dios que ayudaron a liberar a México. No busque perfección en ellos, porque perfecto solamente Dios. Pero nos ayudaron, pues. Y si nos olvidamos nosotros de la gente que luchó por darnos independencia y libertad, nos vamos a olvidar del Dios que comisionó a nuestros héroes para liberarnos, y también nos vamos a olvidar
de por qué fue necesaria la independencia. ¿Por qué fue necesaria la independencia? Porque había mucha maldad y nos conquistaron. Por malos, Dios envió gente que nos conquistara para hacer justicia. Porque a fin de cuentas Dios es el autor de todo esto. Mire, solamente para cerrar esta historia les voy a leer el versículo con el que inicia. Estamos en Jueces 6, ahí comienza esta historia de Gedeón. Jueces capítulo 6 versículos 1 y la primera parte del segundo versículo dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Quién nos entregó en manos de los españoles? Dios. ¿Por qué? Porque andábamos mal. Dice el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Nuestros enemigos son oportunistas. Y no porque se aprovechen de nuestros recursos, sino porque se aprovechan de nuestra ingratitud. Escúchalo otra vez. No porque se aprovechan de nuestros recursos, sino porque se aprovechan de nuestra ingratitud. Y sabe el enemigo que los ingratos pasan por la justicia de Dios. Y volvemos a tener la misma condición por malos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque yo creo que sí, en medio de la euforia del patriotismo y todo eso, olvidamos dar gracias a Dios por nuestra independencia. No sé si ustedes lo han hecho, pero a mí me gustaría que se unieran conmigo para orar por gratitud simplemente a Dios, por nuestros héroes. Yo sé que esto ya pasó hace miles de años, no, cientos de años, 200 y tantos años. Y ya se murieron ellos, y por ahí debe andar familias desbalagadas de algunos de esos héroes nacionales. Pero yo quiero invitarlos a orar. No, después seguimos aprendiendo un poquito más de esta historia, pero yo quisiera que tomáramos un tiempo para darle gracias a Dios por ellos. ¿Está bien? Señor, queremos, antes de avanzar en esta clase, queremos tomar un tiempo para orar, para darte gracias, Señor. Gracias. Gracias por nuestra independencia como mexicanos, Señor. Gracias por toda la gente que tú animaste de alguna manera para pelear por nuestra nación, Señor, por nuestra independencia. Yo sé, Señor, que pues hoy recordamos a los héroes que nos dieron libertad, y aunque ya se murieron, Señor, nosotros te queremos dar gracias por ellos. Hablamos de ingratitud, Señor, y no queremos pasar por ingratos delante de tus ojos. Gracias, Señor, por todos los héroes conocidos y los héroes anónimos, Señor. Aquellos que pelearon a muerte, y gracias porque sus vidas, Señor, fueron así como semillas que se sembraron y que ahora pues han dado un fruto muy agradable para todos nosotros. Gracias, Señor, por los mexicanos de aquel tiempo que clamaron a ti, porque seguramente hubo también intercesores en aquel tiempo, Señor. Gente que, harta de la injusticia, Señor, oró y te lo pidió, Señor, porque esto no sucedió antes de nuestra conquista, Señor. Sucedió mucho después, cuando ya había cristianos en nuestra nación, cuando ya habían traído, Señor, el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por los mexicanos de aquel tiempo que oraron y clamaron a ti. Gracias, Señor, también por la libertad de aquellos que pelearon, Señor, y la nuestra en este tiempo. Pero queremos aprovechar también para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender la otra parte de nuestra historia. Esa parte de la historia que nos llevó a ser sometidos, Señor, al castigo. Aquella que hizo que los mexicanos perdiéramos la libertad y el progreso. Señor, porque la verdad es que sí, anhelamos y queremos vivir de tal manera que no se repita la misma historia de opresión y de dolor que México vivió en aquel tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, continuamos con nuestra clase. La Biblia menciona algunas maneras de mostrar gratitud. Le apunté las dos más importantes, ¿no? Cuando se tiene con qué, hay maneras de dar gracias a Dios.
En el tiempo del Antiguo Testamento le llamaban acción de gracias. Acción de gracias era ir al templo, porque ahí se hacían todas las ceremonias y todos los rituales, y ahí se entregaban todas las ofrendas y el diezmo y todo eso. Entonces la gente iba al templo y ofrecía una ofrenda. Es bíblico dar a Dios ofrendas materiales como una manifestación de gratitud. No porque le estés pagando los favores a Dios, es una ofrenda de gratitud, acción de gracias. Es como cuando tú le das un regalo a una persona, simple y sencillamente porque te cae bien, porque la quieres, porque hizo algo por ti, ya esa parte. Es el hecho de que haya hecho por ti y le hagas un regalo costoso, no quiere decir que le estás pagando el favor, quiere decir que le estás manifestando la gratitud. Y esa era una manera de manifestarle gratitud a Dios. Se ofrecían en el Antiguo Testamento las ofrendas y los sacrificios, y las dos cosas costaban dinero. La gente que vivía lejos de Israel, cuando iba a su tierra, llevaban dinero para comprar ahí las ovejas, los chivitos, para ofrecerlos en sacrificio. Ahí cambiaban el dinero aparte. Había casas de cambio ya en ese tiempo. Cambiaban de la moneda extranjera a la moneda nacional, porque el Dios de los judíos cobraba supuestamente en moneda nacional. Pero no, era un negociazo que se hacía ahí, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero ahí se ofrecían ofrendas, pues, y sacrificios, y las dos cosas costaban dinero. Cuando nosotros tenemos gratitud a Dios o a una persona, pues podemos hacerlo de esa manera. No se sienta mal de regalar cosas a aquellos que le han hecho favor. Es una manera de mostrar gratitud. No digo que es la única manera. Esto es cuando se tienen los recursos. Hay que hacerlo con acción de gracias. Ahora, cuando no se tienen los recursos, cuando no se tiene con qué, podemos expresarlo con palabras. La gratitud también se puede expresar con palabras. Y a veces muchos favores quedan pagados con un reconocimiento público. ¿Sabes qué? Quiero dar las gracias a todos los que se metieron en este trabajo, y es una manera, pues, de agradecer. Y a veces dando gracias de manera verbal, a veces por carta, a veces un periodicazo, a veces las noticias, a veces en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es no dejar pasar la ocasión, sino dar las gracias a quien nos ha ayudado. Yo me acuerdo cuando esta plática la di hace 23 años, bueno, parte de esta plática la di hace 23 años. Me acuerdo que me enfoqué en que le diéramos gracias a Dios por la persona que nos habló de Cristo. No sé si alguna de las personas que están aquí le tocó esa ocasión, pero yo me acuerdo que le di gracias a Dios por la persona que me había invitado a mí a la iglesia, a conocer a Dios. Ya no vive donde vivía en aquel tiempo en Mexicali, ella se había ido y era una amiga, una muchacha. Y yo me acuerdo que le decía: Señor, gracias por ella, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría verla para decírselo así de manera personal? Porque nunca se lo dije. O sea, nomás empecé a ir a la iglesia y me olvidé, ni siquiera, el día que yo fui a la iglesia ni siquiera fue ella, ¿no? Pero ahí me cautivó el Señor, no ella, el Señor. Y yo de ahí ya seguí yo solo, ¿no? Pero nunca me detuve a decirle: ¿sabes qué? Gracias por haberme invitado, gracias por haberme tenido paciencia, gracias. No, así, nada. Y yo recuerdo que esa vez dije: Señor, ¿cómo me gustaría verla? Aunque ya no está aquí, ella estaba en Brasil en ese tiempo, según yo. Y pues un día fuimos a Mexicali, mi esposa y yo, a comprar no sé qué cosas a una tienda, y que me la voy encontrando. Dije yo: gracias, Señor. O sea, y me acerqué a ella y le dije: ¿sabes qué? Gracias porque me hablaste de Dios. Me dice: ¿sigues ahí? Ahí me voy a morir. Como diciéndole: ojalá tú te mueras ahí. Sí. Entonces, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad, porque me enfoqué en eso en aquella ocasión, y Dios me hizo ese milagro de poder verla a ella y darle las gracias. No traía ahí manera de decirle: ¿sabes qué? Te quiero hacer un regalo, pero bueno,
por lo menos lo expresé, ¿no? Y créanme, fui libre, ese día fui libre, me sentí tan bien. Pero lo importante, vuelvo a decirlo, es no dejar pasar la ocasión sin agradecer los favores que nos hacen, las ayudas que nos dan. Ahora, la gratitud de nosotros, quiero decirles que no depende de Dios, ni siquiera de la llenura del Espíritu Santo. A veces espiritualizamos mucho las cosas y creemos que Dios va a hacer todo. No, 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 esto es un asunto de la voluntad de manera personal. No es que ya me hice cristiano, ahora ya estoy consciente de todo y voy a empezar a darle gracias a todo el mundo. No, la gratitud depende de la voluntad personal. En mi voluntad está hacerlo o no hacerlo. Cada quien decide ser agradecido o malagradecido. No es por la llenura del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo a veces te redarguye. O tal vez te dirige cuando tú estás orando y estás dándole gracias a Dios por algo y Dios te dice, hey, me están dando gracias a mí, pero no estás dando gracias al que yo te mandé. Que es algo importante. Es importante que nosotros manifestemos gratitud a Dios, pero también al que nos ayuda. A la persona que nos ayudó también hay que agradecerles. La gratitud es algo que nosotros debemos hacernos conscientes e ir con la persona a agradecerle lo que haya hecho por nosotros. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué estaban haciendo los mexicanos antes de ser conquistados. ¿No se han preguntado eso? ¿Qué cosas hacían que despertó la ira de Dios contra los mexicanos de aquel tiempo? Porque créanlo que fue una cosa horrible. Eso de la conquista fue una cosa horrible. Nosotros estuvimos por allá en Cancún a principios del año. Hay por ahí ruinas mayas y esas cosas, ¿no? Y es una cosa, híjole, espantosa. En el sentido espiritual, ¿no? De hecho, a raíz de los comentarios del presidente de la República, los historiadores nacionales y extranjeros empezaron a investigar y encontraron muchos documentos no publicados de los primeros españoles que se vinieron a vivir aquí a México. Y ellos cuentan en sus crónicas, cuentan cómo era la vida de los mexicanos de aquel tiempo, cuáles eran sus costumbres, y la verdad es que eran unas cosas raras, ¿no? Muy raras, ¿no? Entre otros había el culto a la serpiente emplumada, ¿no? Ahí está, esa pirámide de la serpiente emplumada. Para los que más o menos entendemos el contexto bíblico, ¿quién es la serpiente? ¿A quién representa la serpiente? Acuérdese de Adán y de Eva, aquel episodio en el Edén, en el jardín del Edén. ¿Quién estaba ahí? Una serpiente. Y luego los mexicas y los ¿cómo le llamaban aquellos de esa región? Los mayas, adorando a la serpiente emplumada, ¿no? Y este es otro concepto, porque cuando la Biblia habla de plumas o de alas, habla en el sentido profético y figurado, habla de algo que bajó del cielo, algo celestial. O sea, estamos hablando aquí de una cosa horrible a la que le rendían culto. Usted recuerda la historia de Satanás, ¿de dónde cayó? Lo decía Jesús, ¿cómo caíste del cielo? ¿No? Entonces hay una historia de México que nos remonta al porqué de nuestra desgracia, por qué fuimos conquistados, por qué caímos bajo opresión. Y el caso es que pues ese culto los llevaba a hacer cosas horribles, entre otras, conquistar pueblos, a todos los de alrededor los invadían y llevaban prisioneros. ¿Para qué cree que los llevaban? Para sacrificarlos a su Dios, a esa serpiente emplumada. ¿Y qué cree que hacían con los sacrificios? Lo mismo que se hacía con los sacrificios ofrecidos a Dios. Después de que los mataban, se comían la carne. Esa es la tradición del verdadero pozole, según los historiadores de España que habitaron México al principio.
Si usted no sabía el origen del pozole, ese es el origen, no era de cochito, era de gente sacrificada a sus dioses. Y cosas como estas pasaban aquí en México. Los primeros cristianos estaban con el ojo cuadrado. ¿Cómo? ¿Canibalismo? Pues sí, pero ese es el origen, pues. Y es obvio que los pueblos que habían sufrido esa injusticia de parte de estos opresores, adoradores de este tipo de cosas, pues estaban hartos y no la pensaron mucho para aliarse a los españoles, cuando los españoles dijeron, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y se nos ha dicho que fueron los españoles, pero la historia misma nos lo dice. Aquí en México fueron el 95% de mexicanos hartos y el 5% de españoles. ¿Quiénes fueron los que destruyeron México? Los mismos mexicanos, hartos de los otros malos mexicanos. Y entonces Dios manda a unos malos españoles que aprovecharon la situación y pues se llevaron también la riqueza, ¿no? Pero eran tan malos como los primeros, como los segundos y como los terceros. Pero Dios usa gente mala para hacer justicia, como los madianitas, sometiendo a Israel. Entonces, es triste la historia. Bueno, es triste lo que nos revela la historia, pero México así era. Y el problema es que el problema del cristiano, que a veces no entiende esto de la gratitud, se olvida que hay que dar gracias por algo que Dios hizo y agradecerle a Dios y agradecerle a la gente que intervino para que nosotros recibiéramos ese favor, porque al recordar, bueno, al darle gracias, recordamos a aquella gente y recordamos la historia y recordamos por qué caímos en esa situación. Y es ahí donde nos cae el 20 y decimos, ¿sabes qué? Nunca más. Nunca más. Dios quiere bendecir a toda su creación, incluyendo al ser humano que Él creó. Dios no nos creó para castigarnos, ni para oprimirnos. Pero si cerramos nuestros ojos a todas las bendiciones que Dios nos da y no le damos gracias y decidimos andar en la maldad de nuestro corazón y hacer lo que hacíamos antes de estar en esta bendición, Él nos va a olvidar. Y la historia se va a repetir y el castigo, crean lo que va a volver a llegar. Puede ser de manera colectiva, de manera individual, pero el castigo vuelve a llegar si nosotros nos olvidamos. Todo depende de la gratitud. Agradecerle a Dios y agradecer a la persona que Dios usó para bendecirnos de alguna manera. Lo importante, quiero comentar ya finalmente esto, lo importante es ponernos a cuentas con Dios. Entender que somos malos y pedir perdón, expresarle nuestro arrepentimiento por la maldad que hay en nosotros y recibir su perdón y darle gracias, porque cuando nosotros hacemos eso, que es justamente el plan de la salvación de Dios, eso se llama recibir la salvación de Dios, y cuando nosotros recibimos esa salvación nos recordamos que hubo un Salvador y le damos gracias a Dios por el Salvador, y Dios nos regala una vida diferente, una vida espiritual diferente, para que podamos agradecer su bondad eternamente. A lo mejor podríamos decir, pues voy a vivir toda mi vida agradecido con Dios. Pero ¿y qué tal si la vida nada más es hasta donde morimos aquí? Dios dice, sí, mientras estés aquí lo vas a poder hacer, pero yo quiero darte una vida para que tú vivas en esa gratitud eternamente. Y es así como Dios nos da esa vida eterna. Entonces, una vida espiritual que recibimos de parte de Dios nos va a llevar, aparte de todas las bendiciones que Dios nos da, nos va a llevar a la gratitud eterna para con Dios. Y con esto termino diciéndoles que el cielo no van los ingratos o los malagradecidos. Póngase de pie, vamos a orar.